Vamos a hablar sobre los hidrocarburos. Los hidrocarburos son compuestos formados por carbono e hidrógeno y se pueden clasificar en saturados e insaturados. Los saturados van a ser los alcanos y los insaturados van a ser los alquenos y los alquinos. Los alcanos tienen todos sus enlaces simples, ¿sí? Y esa es su característica y por eso es que los vamos a identificar. Y todos ellos se van a nombrar con la terminación ano. Para poder nombrarlos, nosotros vamos a utilizar todos los prefijos que vemos acá. Para un alcano con un carbono, su prefijo va a ser met y su terminación va a ser ano. Entonces se va a llamar metano, ¿sí? Con 2 carbonos, etano y así sucesivamente. Si yo quisiera hacer un alcano con 3 carbonos, primero lo que tendría que hacer sería dibujar la cadena carbonada con 3 carbonos. Entonces yo hago 3 carbonos y luego dibujo los enlaces covalentes entre ellos, ¿sí? Pero esto acá no está terminado. Recordemos que cada carbono puede formar 4 enlaces, ¿sí? Entonces necesitamos que cada uno de esos carbonos tenga los 4 enlaces ocupados, ¿sí? Entonces acá tenemos, cada carbono presenta 4 enlaces. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Y estos enlaces simples que quedan vacíos son los que nosotros vamos a completar con hidrógenos. Acá ya tengo armado mi alcano con 3 carbonos, ¿sí? Con todos sus enlaces completos. ¿Y cómo se va a llamar? Muy bien, propano. ¿Sí? Prop por el prefijo de 3 carbonos, ano por la terminación porque es un alcano, ¿sí? Dicho esto, podemos continuar. Ahora, ¿cómo podemos representar este propano? Tenemos 3 formas de representarlo. Una es como la fórmula desarrollada, que es la que hicimos hace un rato. En la fórmula desarrollada se representan absolutamente todos los enlaces del carbono, ¿sí? El enlace que tiene en un carbono con el otro y los enlaces que tienen los carbonos con los hidrógenos. En la fórmula semidesarrollada solamente vamos a representar los enlaces entre carbonos. Entonces nosotros vamos a dibujar nuestros 3 carbonos, ¿sí? Pero los enlaces con los hidrógenos no los vamos a representar. Lo que nosotros vamos a hacer es agruparlos. Por ejemplo, el carbono que está acá en la esquina tiene 3 hidrógenos, ¿sí? Entonces yo voy a poner carbono, hidrógeno 3, ¿sí? Con un subíndice. Entonces esto indica que este carbono está unido a 3 hidrógenos, ¿sí? Acá tenemos el carbono del medio, ¿sí? Este carbono está unido a 2 hidrógenos, entonces yo acá voy a colocar carbono, hidrógeno 2. Y este último, o el primero, dependiendo de cómo lo miremos, ¿sí? Está también unido a 3 hidrógenos, entonces yo voy a colocar carbono, hidrógeno 3, ¿sí? Esta es la fórmula semidesarrollada del propano. Y por último tenemos la fórmula molecular. La fórmula molecular es la más chiquitita de todas, ¿sí? Y nos sirve para ahorrar mucho espacio, pero nos da poquita información. En esta fórmula nosotros solamente vamos a contar la cantidad de carbonos y la cantidad de hidrógenos. Carbonos tengo 1, 2, 3, ¿sí? Entonces voy a poner carbono y con el subíndice la cantidad, 3. Y de hidrógenos vamos a contar, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces voy a colocar carbono 3, hidrógeno 8. ¿Sí? Y ahí tenemos la fórmula molecular. Podemos continuar. Después tenemos de los alcanos, pasamos a los alquenos. Estos ya son hidrocarburos insaturados, ¿sí? ¿Y por qué van a ser insaturados? Porque van a presentar al menos un enlace doble entre carbonos. Y como son alquenos y son diferentes, se van a nombrar con la terminación eno. Acá vamos a hacer el ejemplo de un alqueno que tenga 3 carbonos. Entonces, este alqueno va a tener un enlace doble, ¿sí?
que como no me dice dónde está, lo puedo ubicar en cualquier lugar. Entonces acá tenemos los 3 carbonos, uno de ellos tiene un enlace doble con el otro y lo que nos queda hacer es completar los hidrógenos. Este carbono está ocupando un enlace, pero los carbonos pueden formar 4 enlaces, entonces tengo que agregar 3. Este carbono está ocupando 3 de sus enlaces, 1, 2, 3, entonces le falta 1, ¿sí? Y este carbono está ocupando 2 de sus enlaces, entonces le van a faltar 2 enlaces más. De esta forma cada uno de los carbonos tiene sus 4 enlaces, ¿sí? Y ahora lo que vamos a hacer es completar esos enlaces con hidrógenos. Listo. ¿Cómo se va a llamar este alqueno? Ya estaba por pasarme de largo. Si tiene 3 carbonos, ¿qué prefijo vamos a usar? Prop, ¿sí? Y la terminación va a ser eno. Entonces este se va a llamar propeno. ¿Sí? Bien, seguimos. ¿Cómo los podemos representar? Tenemos los 3 tipos de fórmulas. Desarrollada, que es la que hicimos recién, semidesarrollada y la fórmula molecular. En la semidesarrollada vamos a proceder de la misma manera. Vamos a representar solamente los enlaces entre un carbono y otro, ¿sí? De la misma forma que acá. Lo que cambia es la forma de representar los hidrógenos, ¿ok? Acá me va a quedar un poquito apretado, pero este último tiene 3 hidrógenos, entonces es carbono, hidrógeno, 3. El del medio tiene uno solo, entonces es carbono, hidrógeno. Nótese que cuando es un solo hidrógeno no se coloca el 1, ¿sí? Solamente con la letra CH, esto no hay que decirlo, ¿sí? Se dice carbono, hidrógeno, pero bueno, solamente colocamos la H de hidrógeno y no ponemos ningún número. Y en el primero tenemos 2 hidrógenos, entonces vamos a poner carbono, hidrógeno, 2, ¿sí? Y ahí terminamos con la fórmula semidesarrollada. Para realizar la fórmula molecular, lo que hicimos fue contar, ¿sí?, la cantidad de carbonos. Tenemos 3 carbonos y contamos la cantidad de hidrógenos, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, y ahí llegamos a los 6 hidrógenos. Luego pasamos a los alquinos, ¿sí? Los alquinos tienen terminación ino. Y acá vamos a realizar un ejemplo con un alquino de 3 carbonos, ¿sí? Lo primero que hicimos fue realizar el enlace triple entre el primero y el segundo carbono y después realizamos enlaces covalentes simples, ¿ok? Una vez que realizamos los enlaces entre un carbono y otro, lo que hacemos es completarlos con hidrógenos. El procedimiento es muy similar al anterior, ¿sí? Y luego le colocamos el nombre. Como tenemos 3 carbonos, vamos a utilizar el prefijo prop. Y como es un alquino, la terminación va a ser ino. Entonces este compuesto se va a llamar propino, ¿sí? ¿Cómo los representamos? Tenemos diferentes formas de representarlos, igual que con los compuestos anteriores. Tenemos la fórmula desarrollada, que es la que hicimos recién, la semidesarrollada y la molecular, ¿sí? Para la semidesarrollada solamente representamos los enlaces entre un carbono y otro. Y luego completamos con la cantidad de hidrógenos de cada uno. Pensemos, el primer carbono, ¿sí?, este de acá, está unido a un solo hidrógeno. Entonces voy a colocar carbono, hidrógeno. Nada más, no coloco subíndice. El segundo carbono no tiene ningún hidrógeno, ¿sí? Entonces lo vamos a dejar así. Y el último carbono está unido a 3 hidrógenos, ¿sí? Entonces vamos a colocar carbono, hidrógeno, 3. Vamos con la fórmula molecular ahora. Para la fórmula molecular repetimos el procedimiento de los compuestos anteriores. Contamos la cantidad de carbonos y de hidrógenos que tenemos. Carbonos tenemos 3. Hidrógenos tenemos 1, 2, 3. Este no tiene ninguno, con este 4, ¿sí? Y ahí ya terminamos las 3 representaciones de este alquino. Dudas existenciales.
¿cómo me doy cuenta en los alquenos y alquinos dónde debo colocar el doble o triple enlace? Supongamos que a mí me dan un ejercicio, ¿no? Para realizar. Y yo tengo que dibujar un penteno. Bueno, está bien, yo hago el penteno, pero ¿dónde le pongo el doble enlace? ¿Sí? Para esto tenemos diferentes... el enlace puede estar en cualquier lado. ¿Qué es lo que me va a indicar dónde va a estar el enlace? El nombre. O si yo tengo un penteno como este, ¿sí? Con 5 carbonos, ¿cómo voy a saber, cómo lo voy a poder diferenciar del penteno que tiene el enlace entre el primero y el segundo carbono con el penteno que tiene el enlace en otro lado, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a nombrar? De la siguiente forma. Primero contamos la cantidad de carbonos, ¿sí? Tenemos acá 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos 5 carbonos. Entonces el prefijo que vamos a usar va a ser pent, ¿sí? Encontré un doble enlace, entonces va a ser penteno. Pero acá no terminé de nombrarlo. Yo tengo que indicar dónde está ese doble enlace, ¿sí? Este doble enlace está entre el primero y el segundo carbono. Como está entre el primero y el segundo, este compuesto se va a llamar 1-penteno, ¿sí? Pongo un guioncito entre el número y el nombre. Así es como lo tenemos que nombrar. Acá tenemos otra variante del mismo compuesto. Hacemos lo mismo, contamos la cantidad de carbonos. 2, 3, 4, 5, ¿sí? Tiene 5 carbonos, entonces el prefijo va a ser pent, tiene un doble enlace, como los alquenos, entonces la terminación va a ser eno, ¿sí? Este doble enlace está entre el segundo y el tercer carbono, entonces el compuesto se va a llamar 2-penteno, ¿sí? Bien, ahora viene un desafío para ustedes. Pausen el video e intenten adivinar cómo se va a llamar este compuesto. Bueno, yo estoy segura de que la mayoría de ustedes pensó que se iba a llamar 3-penteno. Pero no, acá viene la trampa, ¿sí? Acá tenemos que estar muy atentos cuando nosotros nombremos estos hidrocarburos. ¿Por qué? Porque a la nomenclatura orgánica, ¿sí? Que es lo que estamos viendo ahora, siempre tenemos que contar de diferentes formas. Nosotros vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Y tenemos 5 carbonos, entonces el prefijo va a ser pent y la terminación, como tenemos un doble enlace, va a ser eno. Eso está bien, ¿sí? Pero este doble enlace nosotros lo podemos ver de diferentes formas. Acuérdense que las moléculas no están planas en una hoja así como nosotros las estudiamos, sino que están tridimensionalmente, ¿sí? En estado sólido, en estado líquido, en estado gaseoso, en el estado que sea, pero no es que son planas y no es que están así escritas en una hoja. Y nosotros podemos ver esto de otra forma, podemos contar al revés, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, siempre tengo que cerciorarme de esto, intentar contar de los dos lados, ¿sí? Empiezo por este lado y me da la numeración 3, o sea, este tendría que llamarse 3-penteno. Pero si empiezo por el otro lado, tengo 1, 2 y este es un 2-penteno también, ¿sí? Hay una regla de nomenclatura que indica que nosotros siempre tenemos que intentar darle al doble enlace el menor número posible, ¿sí? Entonces por eso intento contar de los dos lados. Si en este lado llego y me dice que está en el carbono 3, vuelvo a intentar del otro lado, ¿sí? Si me da un número más alto, me quedo con este, pero si me da un número más bajo, como es este caso, que me da el carbono 2, ¿sí? Me dice que el doble enlace está entre el 2 y el 3, y no entre el 3 y el 4, voy a optar esta numeración, ¿sí? Voy a considerar la numeración celeste como la correcta y la verde como la incorrecta, ¿sí? Entonces, resumiendo, ¿qué es lo que tenemos que hacer para nombrar los compuestos? ¿Sí? Tenemos que contar la cantidad de carbonos,
¿sí? Después de eso tenemos que ver si tiene un doble o triple enlace. Si no tiene, va a ser un alcano, ¿sí? Y lo nombro. Y ya está. Pero si tiene un doble o triple enlace, tengo que numerar los carbonos para que el enlace tenga la menor numeración posible. Es decir, numero los carbonos. Intento desde los dos extremos, ¿sí? Y me quedo con el extremo que me da el número más bajo. En este caso, esta numeración. Esta no, esta sí. ¿Ok? Bien, volvamos. Y lo último que tengo que hacer, indico la ubicación del enlace anteponiendo el número correspondiente y un guión al nombre del compuesto. Es decir, hacer lo que hicimos acá. Poner el numerito y un guioncito antes del nombre del compuesto. Bueno, espero que haya sido claro y terminamos la lección de hoy.